Bienvenidos a Voz Andina News, el canal que le da la palabra a quienes siempre fueron ignorados. Somos la voz que sube desde los Andes para hablar de lo que importa: cultura, identidad y educación. Hoy iniciamos nuestra primera serie especial titulada Vallejo Vigente. Una serie que no busca hablar de Vallejo como figura de museo, sino traerlo al presente. Porque su pensamiento sobre la educación peruana sigue siendo más de 100 años después incómodo y urgente. La pregunta que mueve esta serie es bastante simple. ¿Estamos construyendo una educación que incluye o una que sigue dejando gente afuera? Soy Dalia Arroyo y esta es la pregunta que Vallejo dejó sin respuesta, pero que en este reportaje trataremos de responderla de una forma bastante sutil. Este video está constituido por 4 bloques. Bloque número 1, el conocimiento como acto político. Bloque número 2, la solidaridad como base del aprendizaje. Bloque número 3, la educación intercultural bilingüe hoy. ¿Cumplimos lo que Vallejo pedía? Y finalmente el bloque número 4, COVID-19 y las brechas que Vallejo ya veía. Tendremos algunos invitados especiales quienes podrán profundizar en ello. Pero antes de comenzar, vamos a hablar un poco de quién fue Vallejo y por qué importa hoy. Así que vamos a invitar a Lady Orellana como nuestra primera expositora. Adelante, Lady. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, hijo de una familia humilde, marcado desde niño por la pobreza y la discriminación. Creció en un Perú donde el acceso al conocimiento era privilegio de pocos. Pero Vallejo no solo fue poeta, fue pensador, que entendió algo de muchos intelectuales de su época ignoraron, que la escuela podía ser tanto un instrumento de liberación como uno de sometimiento. Desde tiempos coloniales, el conocimiento formal estuvo reservado para unos pocos, mientras la población andina quedaba al margen de un sistema que, lejos de incluirla, la ignoraba o la asimilaba a la fuerza. Vallejo vivió esa contradicción en carne propia y decidió hablar. Muchas gracias, Lady Orellana, por habernos contextualizado quién fue Vallejo y por qué es importante hoy. Lady nos ha hecho una introducción bastante interesante sobre en qué año nació Vallejo, el lugar de su nacimiento, marcado desde niño por la pobreza, como ya lo mencionó, y también la discriminación, que es uno de los temas que son bastante puntuales en lo que manifiesta Vallejo a través de sus obras. Ahora sí entraremos con la parte de los bloques y como primer invitado de estos bloques tenemos a Luis Cisneros, ¿sí? Luis Cisneros, y él nos va a estar hablando un poco sobre el conocimiento como acto político. Luis Cisneros, te cedo la palabra. Lo primero que distingue a Vallejo de otros intelectuales de su época es que para él el conocimiento nunca fue neutral. Escribir, leer, pensar eran actos que comprometían a la persona con su tiempo y con los demás. No se trataba de aprobar exámenes ni de repetir contenidos. Para Vallejo, educar significaba despertar en la persona la conciencia de dónde está parada, qué injusticias la rodean y qué puede hacer al respecto. En el fondo, estaba proponiendo algo radical para su época, una educación que formara sujetos críticos, no ciudadanos obedientes, una educación que interpele, que incomode, que obligue a pensar. Excelente aportación, estimado Luis Cisneros, muchas gracias por tu punto de vista. Pues la verdad es que sí, Vallejo nos ha dejado esta idea de que la educación despierta las conciencias críticas, las conciencias colectivas, con la finalidad de poder erradicar las desigualdades, la discriminación. De hecho, la educación nos libera, nos empodera y transforma la sociedad. Muchas gracias por tu aporte, la verdad es que muy gustosa de que seas parte de este video. Espero que hasta este momento sigas todavía
expectante de lo que se viene. Hay mucho más de qué hablar sobre los aportes de Vallejo en cuanto a la educación. Vamos a invitar a nuestra segunda ponente. Ella es Katy Guzmán Talancha, que nos va a hablar del bloque número 2, la solidaridad como base del aprendizaje. Vallejo no solo hablaba de pensamiento crítico. Para él la formación personal siempre estaba ligada a los demás, especialmente a quienes sufrían. No concebía al ser humano como un individuo que aprende solo y para sí mismo. Aprender en términos vallejianos implicaba abrirse al dolor ajeno y hacerse responsable de él. No es casualidad que su obra esté llena de figuras como el marginado, el obrero y el campesino. Son ellos los que encarnan ese saber que la educación oficial quiso ignorar. La solidaridad para Vallejo no solo era un adorno retórico, era el núcleo de toda su propuesta educativa. Aprender juntos, desde los márgenes, para transformar al centro. Muchas gracias, Katy Guzmán, tremendo aporte el que nos acabas de dar. Me quedo con esta idea de que la solidaridad es y será siempre la propuesta educativa que Vallejo trató de implantar en nuestra sociedad peruana. Entendemos que aprender también es un acto de solidaridad. Crecer juntos, compartir lo que sabemos y tender la mano al otro para construir así una sociedad más humana es una de las consignas que Vallejo nos dejó. Esperemos que podamos también ser parte de esta inspiración que nos dejó César Vallejo. Muy bien, estamos ya llegando a la parte final y vamos con el bloque número 3, nuestro penúltimo bloque titulado La educación intercultural bilingüe. Hoy cumplimos lo que Vallejo pedía y en esta ocasión vamos a invitar a Fátima Otarola. ¿Y qué pasa hoy? Estamos más cerca de lo que Vallejo pedía. El programa de educación intercultural bilingüe, la EIB, que se viene implementando en comunidades de Cusco, Apurímac y Puno, muestra que la denuncia de Vallejo no era una fantasía. Enseñar la lengua materna al niño, incorporar los saberes locales en el currículo, formar maestros que conozcan la cultura de sus estudiantes. Todo esto era exactamente lo que Vallejo pedía cuando denunciaba que la escuela peruana le daba la espalda al mundo andino. Pero seamos honestos, su implementación sigue siendo desigual, enfrenta resistencia y llega a muy pocos. 100 años después, el Estado peruano recién empieza a entender lo que Vallejo ya sabía. Muchas gracias, Fátima Otarola, muy precisa tu aportación y bastante real, aunque pareciera que hemos dado grandes avances en cuanto a la educación intercultural. De todas maneras sigue habiendo barreras, brechas que pues impiden que muchos niños de las zonas rurales de nuestro país sigan teniendo una educación factible, accesible a la que estamos acostumbrados nosotros en la zona de la costa, ¿verdad? Que con carencias, claro que sí, pero de una u otra manera siempre hay esa disponibilidad, algo que ellos lamentablemente no tienen. Todavía hay resistencias, pero es importante tener en cuenta para la implementación de políticas más inclusivas de educación intercultural. Y cerramos el bloque número 4 con mi participación, COVID-19 y las brechas que Vallejo ya veía. Y si todavía había dudas, llegó la pandemia. En 2020, cuando el gobierno lanzó la estrategia Aprendo en Casa, quedó al descubierto algo que muchos preferían no ver. Miles de niños y adolescentes de la sierra y de la selva simplemente no podían seguir estudiando. Sin señal de televisión, sin internet y sin una radio que captara bien. Muchos abandonaron la escuela. La fractura que Vallejo señalaba a inicios del siglo XX no se había cerrado. Seguía ahí, con otros nombres y otras formas, por supuesto.
pero con la misma lógica de siempre. Unos aprenden y otros se quedan afuera. Y bueno, para cerrar con este primer episodio, la pregunta que nos obliga a mirarnos. Vallejo no pensaba en la educación como un simple trámite institucional. La concebía como el espacio donde una sociedad decide qué tipo de personas quiere formar y, en consecuencia, qué tipo de país quiere ser. Más de un siglo después, el Perú sigue sin resolver las deudas que él puso sobre la mesa. Y quizás su mayor legado no sea una propuesta pedagógica en sentido estricto, sino más bien una pregunta incómoda e inquietante que nos obliga a mirarnos. ¿Estamos construyendo una educación que incluye o una que sigue dejando gente fuera? Mientras esta pregunta no tenga una respuesta honesta, Vallejo seguirá siendo nuestro contemporáneo. Esto fue Vallejo Vigente, episodio número 1 en Voz Andina News. Desde los Andes, la voz que nunca se cayó.